Ver si puedo presentar acá. Ok, a ver. Es... Sí, ya se está grabando la llamada. Ah, qué bien. Ok, pues a ver si... ok. A ver si ya se puede ver la presentación ahora. Ya, Ok, Yuri. ok, pues bienvenidos a esta sesión número 6 del nuevo curso visual gráfico de las escuelas filosóficas espirituales, el juego del espejo del espíritu o la montaña es la sabiduría. Hoy, viernes 14 de noviembre de 2025. Y vamos a seguir viendo la montaña de la sabiduría desde esta perspectiva holística, integral, del Salto del Tigre, como ver todo el bosque, ¿no? Luego ya iremos el paso de tortuga, paso a pasito, viendo con detalle cada escuela, pero ahora quería que tuviéramos esta visión panorámica. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Y lo primero es, ¿en qué coinciden estas primeras 4 escuelas filosóficas espirituales no budistas? Estábamos viendo en la montaña de la sabiduría. Ah, dejen abrir. Estábamos viendo acá en la montaña de la sabiduría que tenemos estas 4 escuelas acá. Hola, Dulce, buenas noches, bienvenida. Creo que no te dice. Hola. Hola, Dulce, buenas noches, bienvenida. Lo estábamos viendo acá, vamos a ver vamos a seguir viendo esta visión panorámica de las escuelas filosóficas. Y entonces vamos a empezar viendo en qué coinciden estas primeras escuelas filosóficas espirituales no budistas, que son estas 4, los nayáyicas, los samkhyas, los mimamsakas y los jainistas. Los mimamsakas son los que hoy día en Occidente conocemos como hinduistas, que creen en las castas, por ejemplo, en los Vedas y los Devas. Entonces, vamos a empezar con estas 4. Entonces, estas 4 escuelas coinciden en que creen que existe un alma eterna, ¿sí? Y ahí es muy importante entender qué entienden ellos por el alma, porque aunque tiene muchas similitudes con, con las religiones teístas, hay algunas diferencias importantes. A veces en Occidente no se define muy bien qué es el alma, ¿no? Pero anterior a la vida, acá, ¿no? Vamos a poner, o sea, ¿qué es el alma? ¿Qué es el alma para el alma? Para las escuelas filosóficas de la India antigua, ¿no? Esta es la parte que vamos a ver ahora. Entonces, Clark Johnson dice, anterior a la vida del Buda, varias filosofías indias sostuvieron que cada persona tenía un yo o ego, que en sánscrito se dice Atman o en tibetano Dak, que de acuerdo con el Bhagavad Gita es eterna
no nacida, inmortal, innumerable, primordial y que todo lo penetra. Y vamos luego a detenernos en eso. ¿Qué significa esa definición? Entonces, dicen ellos acá, este yo no es nuestro cuerpo o incluso nuestra mente o personalidad ordinaria, sino más bien un alma permanente que va como una reencarnación de un cuerpo al siguiente al morir. El Buda rechazó firmemente esta doctrina del yo y en su lugar enseñó la doctrina de Anatman, que aquí el An es negación, ¿verdad? Es no alma. Atman es alma, decíamos acá. Entonces, la doctrina de no alma, o en tibetano Dakme, Dak decíamos que era yo o ego, y me es negación, entonces es la negación del alma, o no yo a menudo llamado altruismo o ausencia de ego. El Buda propuso que todo se debe a la causa y efecto, y que la mente de un individuo es como un río interminable de flujo de impresiones, pensamientos y sentimientos que no terminarían abruptamente con la muerte de un cuerpo, sino que continuarían fluyendo hacia el feto de la siguiente persona en la que el individuo reencarnara. Este argumento de la falta de yo o altruismo de una persona se discute extensamente en los capítulos 2, 3 y 4 de este libro que Clark Johnson está prologando, que es el libro La puerta abierta a la vacuidad de Trungpa Rinpoche. Pero quiero detenerme aquí un momento porque es muy importante para no tener confusiones. Porque decía Confucio, se los pongo acá, ¿no? Decía, hola Salvador, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, Yuri, buenas noches a todos. Gracias. Decía Confucio que si él fuera el gobernante del mundo, lo primero que haría, fuese el gobernante del mundo, lo primero que haría sería arreglar las definiciones de las palabras, porque no todas las palabras significan lo mismo para todos. ¿Cuántos divorcios o cuántas guerras se han dado por una confusión de palabras? Yo no quise decir eso, me entendiste mal, me malinterpretas, ¿no? Etcétera. Entonces, tenemos que empezar acá por aclarar las definiciones de las palabras. Entonces aquí decíamos, ok, ellos están diciendo, de acuerdo al Bhagavad Gita, el alma es eterna, ¿sí? Entonces vamos a veces dicen que una imagen dice más que 1000 palabras. Entonces vamos a ponerlo esto en un cubo, ¿no? En un cubito. Entonces, ellos dicen acá que el alma es eterna, no nacida,
inmortal. ¿Sí? Esto significa que, o sea, no nace, no nació y por tanto no puede morir, ¿no? Eso es lo que nos están tratando de decir acá. Y nos están tratando de decir también que es permanente, porque es eterna, ¿verdad? Y aunque no lo dicen en otras definiciones, no lo dicen aquí, pero en otras definiciones sí, que nunca cambia. ¿Sí? Entonces, esta sería la primera, ¿no? Definición del alma. Lo contrario, podríamos decir que el alma fuera mortal, que fuera impermanente, sujeta a cambios, ¿no? Entonces, en un extremo, voy a poner acá este puntito, ¿no? En un extremo, la vida sería, el alma sería eterna y en el otro sería mortal el alma, ¿no? ¿Sí? En esta definición, ¿verdad? De los hinduistas, de qué es el alma. Luego tenemos la siguiente definición que dicen es innumerable, ¿no? Y aquí, esto lo pondríamos acá en otra definición, que es innumerable, y lo contrario sería que es numerable. Y que es numerable, pues es algo que es muchos, ¿no? En cambio, lo numerable sería uno, ¿no? En la unidad. Y el uno sería lo simple, y en cambio lo numerable sería lo compuesto, ¿sí? Entonces aquí el alma se va acá a esta esquina, ¿no? O sea, en esta dimensión, lo voy a poner en rojo, ¿no? Entonces el alma acá podría estar a la izquierda o a la derecha, se va a la derecha. Podría estar al frente o al fondo, se fue al fondo. Y luego tendríamos que dice que es primordial, que todo lo penetra, ¿sí? Es lo que Aristóteles llamaría el motor inmóvil, que todo lo mueve, pero nada lo mueve. La causa primera o la causa de todas las causas. Por eso es lo primero, ¿no? Lo primordial. Y que todo lo penetra, porque es la causa de todas, ¿sí? Y por esto lo que nos quieren decir es que el alma sería independiente.
Y entonces lo va a poner acá en el otro eje, en un puntito verde. Aquí. Entonces, bueno, cuando tenemos estos tres puntitos aquí en el verde, el azul y el rojo, se van a convertir en negro, ¿no? Son los colores pigmento. Entonces lo voy a poner aquí en este puntito negro. Lo voy a poner más grande, ¿no? Acá. Entonces, si estuvieran aquí, estarían. Déjense, déjenles explico primero esto para que no haya confusión. Pero dejen abrir primero. Ok, entonces, a ver, vamos a ir un poquito. Hola Alex, bienvenido. Vamos a ir aquí a la teoría del color, ¿no? En este cubito. Esto nos va a ayudar mucho para entender ese párrafo, entender qué es el alma, ¿sí? Entonces, acá los colores pigmento, ¿sí? Serían estos, ¿no? El rojo, el azul, y el verde. Se los voy a poner aquí para que vean acá en este cubito. Entonces, cuando se juntan estos tres colores, porque ahí están al revés, pero cuando se juntan estos, déjenme ver si lo puedo poner bien, para ver, a ver, dejen ponerlo para que el verde con el. Ok, entonces así estaría. Ahí se los pongo para que ya no haya. Ok, es que va a estar aquí más claro. Ok, entonces, si nosotros tenemos aquí estos colores pigmento o sustractivos le llaman, el verde, el azul y el rojo, si los juntamos, se hace negro, ¿verdad? Y en cambio, si- sus opuestos, que serían los colores luz, que los voy a poner en el otro extremo, los colores luz. Si nosotros juntamos el cian o el amarillo o el magenta, entonces
se hace el blanco, ¿verdad? Estos acá, dejen ponerlo así. Ok. Entonces, y la pregunta sería, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el alba? ¿Sí? Ok, entonces, el, de un lado tenemos el, el rojo y del otro lado tenemos el cian. Quizás lo van a ver más fácilmente así. Normalmente se presenta esto de esta manera. Quizás están más familiarizados con con esto que les voy a poner acá. Entonces, estos colores son los colores luz que están aquí en el centro, ¿verdad? En el mero centro está el blanco, luego junto al blanco están los colores luz y luego hasta afuera estarían los colores pigmento. Y al revés se presentaría de esta manera, que son los colores pigmento. Entonces en el centro tenemos el negro, junto al negro tenemos el verde, el azul, el rojo, que son los colores pigmento, y hasta afuera tendríamos los colores luz, ¿sí? Entonces esto es la teoría del color. Entonces, si lo vemos así, de un lado tenemos el rojo aquí y del otro tenemos el cian, ¿sí? Dejen abrir la puerta. Entonces tenemos acá entonces voy a poner de un lado, acá voy a poner esta. De un lado tenemos el rojo y del otro lado tenemos el cian, ¿verdad? De un lado tenemos el verde y del otro lado tenemos el magenta. Ah, este no lo puse como magenta. Acá, déjenme ponerlo acá. Ok. Hola Margarita, buenas noches. Entonces de un lado tenemos el verde y del otro lado Buenas noches a todos. buenas noches. Dejen abrir. A ver. Ok. Hola Yolanda, buenas noches, bienvenida. Entonces, ok, aquí, a ver. Entonces, de este lado y del otro lado tenemos el azul y del otro lado tenemos el amarillo. Y acá tenemos el magenta, ¿no? Si lo vemos aquí, el magenta es contrario del verde, ¿no? Este es contrario del verde. El rojo es contrario del cian. Y el verde es contrario del magenta. Entonces tenemos estos, digamos, como estos extremos, ¿no? Entre acá. Pero si los ponemos aquí en el, en este cubo, vemos que de un lado tenemos una realidad, ¿no? Que es la luz, y del otro lado tenemos los pigmentos, pero vamos a traducirlo ahora a la cuestión del alma, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué es el alma?
¿no? Para los hinduistas. Entonces dicen, ok, el alma es permanente. ¿Sí? Y el otro extremo sería que el alma fuera impermanente. ¿Sí? Entonces el alma se puede ir podría ser o permanente o impermanente. Ellos dicen, no, el alma es permanente. ¿No? Voy a usar un puntito aquí, naranja, ¿no? Aquí. El alma está acá, ¿no? Esto es en esta dimensión que sería Z, ¿no? En Z, acá. Luego, en el eje X, en el eje horizontal, el alma puede ser simple o puede ser compuesta. Compuesta es de muchas piezas, ¿no? De muchas partes, simples de una sola pieza. Entonces, en este caso, el alma, ellos dicen, es simple. ¿Sí? Es permanente y es simple. Y en el eje vertical, que sería Y, el alma es independiente de causas y condiciones, o el alma es dependiente de causas y condiciones. Ellos dicen, el alma es independiente. ¿Sí? Entonces, cuando nos vamos hacia la derecha, hacia arriba y hacia el fondo, llegamos a este extremo, ¿verdad? Llegamos aquí a esto que decíamos, ahí es donde ellos ubicarían el alma, ¿no? Que es es permanente, simple e independiente. Entonces, eso es lo que nos están diciendo en esta definición, ¿sí? Que dice, anterior a la vida del Buda, varias filosofías indias sostuvieron que cada persona tenía un yo o ego. Era el Atman. Atman es alma, o Dak en tibetano. Que de acuerdo con el Bhagavad Gita, es eterna o permanente, ¿no? Decíamos, no nacida, inmortal. Es innumerable, por lo tanto simple, y es primordial y que todo lo penetra, entonces es independiente, ¿no? Entonces, el alma estaría aquí, ¿sí? Podríamos resumirlo, ¿no? Acá, en esta parte el alma es simple, es independiente y es permanente o eterna, ¿no? Esa sería la definición del alma. Lo voy a poner aquí en otro color para que no se confunda. Ok, entonces esto sería aquí la definición de alma, ¿no? Para estas 4 escuelas, ¿sí? Pero acá dice en la definición, dice, tenía un yo o ego. Entonces ahí se confundía el alma con el yo, ¿sí? Y esto va a ser una confusión que se va a presentar mucho en muchas escuelas filosóficas. O sea, la gran pregunta es, o sea, ¿el alma es igual al yo? De hecho, en el propio budismo hay mucha confusión de esto. Y por eso me estoy deteniendo aquí, porque entender esto nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, aquí arriba sería el alma es igual al yo. Entonces, las escuelas filosóficas hinduistas tenían este paradigma, el alma es igual al yo. Y
En otro paradigma podríamos decir, el alma no es igual al yo. No es igual al yo, ¿sí? Los hinduistas caían acá arriba, ¿verdad? Las primeras 4 escuelas filosóficas de la India antigua estaban en este paradigma de que el alma es igual al yo, ¿sí? Y decíamos, alma es Atman, en sánscrito. Acá lo voy a poner en otra. Alma es igual a Atman en sánscrito, o alma es igual a Ata en Pali, o alma es igual a Adak en tibetano, ¿no? Entonces, ahora quizás nos va quedando un poco más claro. Dice, anterior a la vida del Buda, varias filosofías indias sostuvieron que cada persona tenía un yo o ego, ¿sí? Entonces, aquí mismo están poniendo algo, ¿no? O sea, tendríamos que ver si el yo es igual al ego y si es igual a la personalidad, ¿no? O a la persona, ¿sí? O, o es igual a su identidad, ¿sí? Y si esto es igual al alma, ¿no? Entonces decíamos, para los hinduistas, sí, todo esto estaría como en un solo paquete, ¿sí? Dice, anterior a la vida del Buda, varias filosofías indias sostuvieron que cada persona tenía un yo o ego, Atman, o sea, aquí lo están poniendo como sinónimo, ¿no? ¿No? Atman, el alma, y Dak, están poniendo como sinónimo el alma al yo, al ego, que de acuerdo con el Bhagavad Gita es eterna, no nacida, inmortal, innumerable, primordial y que todo lo penetra, ¿sí? O sea, este punto blanco, ¿sí? Que estamos poniendo acá, ¿sí? Este yo no es nuestro cuerpo o incluso nuestra mente o personalidad ordinaria, sino más bien un alma permanente que va como una reencarnación de un cuerpo al siguiente al morir. Entonces, ¿qué veían ellos? Ellos creían en la transmigración de las almas a través de la reencarnación. Entonces, estamos aquí en esta vida, pero tenemos un alma, ¿verdad? El alma no es el cuerpo, sino es algo etéreo, ¿no? Algo más allá del cuerpo. Pero luego viene la muerte, pero esta alma sale del cuerpo cuando uno muere, pero luego cuando se forma el feto, entonces esta alma entra a otro cuerpo, entonces reencarna, toma otra carne, ¿sí? Esta alma, ¿no? Entonces, ellos creían en esto, ¿sí? Esta alma pasa para acá y luego pasa para acá, ¿sí? Aquí sale, ¿no? Y aquí entra, ¿sí? Entonces, esta sería la transmigración de las almas para ellos, ¿sí? Entonces, dice Clark Johnson, este yo no es nuestro cuerpo o incluso nuestra mente o personalidad ordinaria, sino más bien un alma permanente que va como una reencarnación de un cuerpo al siguiente al morir, lo que estábamos viendo, ¿no? El Buda rechazó firmemente esta doctrina del yo y en su lugar enseñó la doctrina de Anatman, en tibetano Dagme o no yo, a menudo llamado altruismo o ausencia de ego. Y esto puede ser muy confuso, porque el Buda nunca
el Buda nunca habló del no yo, ¿sí? El Buda nunca negó al yo. El Buda nunca negó al yo. El Buda negó al alma, ¿sí? La teoría del Buda es anatma o anatta o dagme, ¿sí? La teoría del Buda no es del no yo o del no ego, ¿sí? Sin embargo, en muchos textos van a encontrar así esta traducción. Por eso decía que Confucio expresaba que si él fuera el gobernante del mundo, lo primero que haría es arreglar las definiciones de las palabras, porque no todas las palabras significan lo mismo para todos. Entonces, aquí se está confundiendo Atman con yo, con ego. ¿Qué es lo que negó el Buda? Vamos a verlo en este dibujito que estábamos viendo acá. El alma, ya vimos hace ratito, ¿verdad? El alma es simple, independiente, permanente. Es este punto blanco, ¿verdad? Que veíamos ahí en la teoría del color. En cambio, el yo o ego, este es un puntito negro que está del otro lado. El yo es compuesto, ¿sí? Porque el yo, pues para empezar, tenemos cuerpo y mente, ¿verdad? Tenemos dos. Cuando tenemos dos, ya es compuesto, ya no es simple. Simple es uno, ¿verdad? Es unitario, ¿sí? Entonces aquí, si lo pusiéramos en una tabla, acá, voy a poner aquí el yo o ego y aquí el alma, ¿sí? Entonces, ¿de cuántas partes? ¿De cuántas partes están compuestos? ¿O son? El alma de una es simple. El yo es compuesto, ¿no? Entonces no tiene nada que ver el alma y el yo, ¿sí? Luego, si decimos, ok, el alma es permanente, ¿no? Decíamos. Entonces, ¿cuál es la duración? ¿Cuál es la duración? Entonces aquí vemos que el alma es permanente, es eterna, no cambia. Y el yo, en cambio, es impermanente, no es eterno, cambia constantemente, ¿sí? Entonces no tiene nada que ver el yo o ego con el alma, ¿verdad? Esta sería, si lo ponemos así con matemáticas, estamos hablando de Z, ¿no? Y esto es X. Estaría ahora Y. Y es, ¿de qué depende? Y vemos nosotros que el alma es independiente, es el motor inmóvil que dice Aristóteles, es la causa primera o la causa de todas las causas. O sea, no depende de nada, ¿no?
Y en cambio, el yo, pues depende de causas y condiciones. Por ejemplo, depende de que se conozcan nuestros padres, de que tengan una relación sexual, que haya la mezcla, ¿no? De genes, ¿no? De la unión del esperma y el óvulo, ¿no? Dependemos del sol, de la luna incluso, del agua, de los alimentos, del clima, ¿no? De tantas cosas. Entonces, si vemos acá, el, el yo y el yo es ese puntito negro y el alma es ese puntito blanco. No tienen nada que ver uno con el otro, son extremos, ¿no? Y el Buda no negó al yo, el ego existe, o sea, el, el Buda no negó al yo o al ego, ¿no? El, más bien enseñó cómo liberarnos del yo o del ego. Entonces, si no existiera el ego, ¿cómo te vas a liberar de él? ¿Verdad? Primero tendría que existir, ¿verdad? Entonces, en cambio, el Buda negó el alma. Por eso su teoría se conoce como anatman. Esta an que le agregan acá niega, es una negación. Atman es alma, es no alma. O anatta en pali. O dakme en tibetano, ¿no? Entonces, eso es lo que el Buda negó, ¿sí? El yo, el yo existe en la realidad convencional, ¿sí? No existe en la realidad última, pero sí en la realidad convencional, ¿sí? Por eso el Buda hablaba de yo, yo, sí, en la realidad convencional, aunque la realidad última no existe. Y es de ese yo del que nos tenemos que liberar, ¿sí? Entonces, aquí vemos el yo es compuesto, es dependiente y es impermanente. Por eso está aquí a la izquierda, está aquí abajo, está al frente. En cambio, el alma es simple, es independiente y es permanente. Por eso está a la derecha, arriba y al fondo, ¿sí? Son antípodas, o sea, el yo y el alma son antípodas, ¿sí? Están en extremos, ¿no? El yo y el alma son antípodas o contrarios, ¿no? Están en extremos opuestos, ¿sí? Pero fíjense cómo aquí un gran maestro como Clark Johnson los confunde. Y ya veíamos que también los hinduistas lo confunden, ¿verdad? Él dice, este yo no es nuestro cuerpo. No, sí, el yo es nuestro cuerpo. El yo es nuestro cuerpo y nuestra mente. Es compuesto. El yo es compuesto de nuestro cuerpo y nuestra mente. El alma no es nuestro cuerpo, ¿sí? No sé si es Clark Johnson o es el traductor. No tendría que verlo en inglés, a ver cómo lo escribió él. O incluso nuestra mente o personalidad ordinaria. Sí, nuestro yo es nuestra mente o personalidad ordinaria, ¿sí? Pero bueno, aquí él está hablando de los hinduistas. Este yo no es nuestro cuerpo, incluso nuestra mente o personalidad ordinaria, sino más bien un alma permanente que va como una reencarnación de un cuerpo al siguiente al morir, ¿sí?
Pero entonces aquí se está confundiendo el yo y el alma, ¿sí? El Buda rechazó firmemente esta doctrina del yo. Esto es falso. El Buda nunca rechazó la doctrina del yo. El yo existe, ¿sí? Lo que dice el Buda es, tienes que liberarte de tu yo, de tu ego. ¿Por qué? Porque ese yo es vacuo, es vacío. Ujú. En cambio, el alma es inexistente, ¿sí? Y esta diferencia va a ser crucial, crucial, ¿sí? Este, este yo está vacío, ¿sí? Y en cambio esta alma es inexistente, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir, esto no existe. Según el Buda, la teoría del Buda, esto no existe, ¿sí? Pero el Buda nunca le puso un tachecito al yo. Lo que dijo es, está vacío. Pero está vacío no significa esto, estar vacío no significa la nada o la inexistencia o el no existir. No, el yo existe en la realidad convencional, pero está vacío. Y aquí la pregunta es, ¿vacío de qué? Es como un vaso, ¿no? Que está vacío de agua. Ah, ¿el yo de qué está vacío? Está vacío de simplicidad, está vacío de independencia y está vacío de permanencia, ¿sí? De eso está vacío. Que existiera el alma, si existiera el alma, vamos a considerar que sí, una hipótesis, como lo consideran las escuelas teístas y las 4 primeras escuelas hinduistas. Si existiera el alma no está vacía, está llena de simplicidad, está llena de independencia y está llena de permanencia. O sea, es eterna, ¿sí? Esto es lo que niega el Buda. El Buda dice, no, 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 no hay algo que exista así, ¿sí? Todo está vacío, ¿sí? Pero quería ver cómo aquí dice el mismo Clark, dice, el Buda rechazó firmemente esta doctrina del yo. Y ahí es donde decimos, no, o sea, rechazó firmemente la doctrina del alma y en su lugar enseñó la doctrina de Anatman, que es Dagme, o no yo, no, es o no alma, ¿sí? A menudo llamado altruismo, esto es por una traducción del inglés, de selflessness o ausencia de ego. El Buda propuso que todo se debe a la causa y efecto y que la mente de un individuo es como un río interminable de flujo de impresiones, pensamientos, sentimientos que no terminarían abruptamente con la muerte de un cuerpo, sino que continuarían fluyendo hacia el feto de la siguiente persona en la que el individuo reencarnara. Este argumento de la falta de yo o altruismo de una persona se discute extensamente en los capítulos 2, 3 y 4 de ese libro de La puerta abierta a la vacuidad de Trango Rinpoche. Y no, si lees de este libro, y conste que Clark Johnson es un gran maestro, lo respeto muchísimo. Pero si leen La puerta abierta a la vacuidad, Trango Rinpoche no comete estos errores, ¿sí? Entonces, quizás habría que reescribir este párrafo. No sé si pudiera. Dejen ver a ver si lo puedo, reescribir. Santiago de la vida del Buda, varias filosofías indias sostuvo que cada persona tenía
un yo, un ego, Atman o Dak, ¿sí? Esto es cierto, las escuelas indias, ¿sí? Creían algunas que el ego era el alma, ¿sí? O el yo. Entonces pasa de un cuerpo a otro, toma otro cuerpo, ¿no? Que de acuerdo con el Bhagavad Gita es eterna, no nacida, inmortal, innumerable, primordial y que todo lo penetra. Aquí habría que poner, lo voy a poner en esta alma, lo voy a poner en rojo para que se vea lo que estoy cambiando. Esta alma no es nuestro cuerpo o incluso nuestra mente o personalidad ordinaria, sino más bien un alma permanente que va como una reencarnación de un cuerpo al siguiente al morir. Eso es cierto. El Buda rechazó firmemente esta doctrina del alma, ¿sí? No del yo, ¿sí? Y en su lugar enseñó la doctrina de Anatman. Esto es correcto. En tibetano, Dagme o no yo. Aquí esto es incorrecto, ¿sí? Esto es lo voy a quitar, ¿sí? A menudo, voy a poner aquí para ver que quitamos algo. A menudo llamado altruismo, que esto es una traducción muy rara porque altruismo es como de generosidad, ¿no? De dar. Aquí está hablando de self, self, selflessness. A ver si lo escribí bien. Selflessness, que significa no yo. Self es yo y ness es niega, ¿no? Selflessness, que lo traducen como desinterés, sí, desinterés o, a ver, no yo. Entonces, este, es a ver, selfless. Self es yo, ¿verdad? El selfless. Sí, más bien, bueno, lo ponen, bueno, selflessness lo ponen a veces o selfless, que es no yo o sí, o ausencia de ego. En que aquí habría que poner ausencia de alma, no de ego. El ego, el yo no lo niega el Buda, ¿sí? Al contrario, pues el ego existe en la realidad convencional, es lo que nos mantiene aquí atorados en el samsara, ¿verdad? Ya quisiéramos que no existiera. El Buda propuso que todo se deba a la causa y el efecto, y que la mente de un individuo es como un río interminable de flujo de impresiones, pensamientos y sentimientos, que no terminarían abruptamente con la muerte de un cuerpo, sino que continuarían fluyendo hacia el feto de la siguiente persona en la que el individuo reencarnara. Este argumento de la falta de yo, que aquí habría que igual volverlo a corregir, el problema está bien, de la falta de alma, ¿sí? O altruismo, que es esta traducción rara, de una persona se discute extensamente en los capítulos 2, 3 y 4 de este libro, ¿sí? Entonces, esto tendríamos que explicarlo, ¿verdad? Esta última parte es, es pero no lo voy a hacer ahorita para no, porque ya con lo que ya vimos ahorita ya es mucho, este, para no, no,
que no está ahí en nuestra cabeza con tantas explicaciones o conceptos. Entonces, por eso decíamos acá en la teoría del color, una cosa son los colores pigmento, y otra cosa son los colores luz. O podríamos decir, el alma, si existe, es como los colores luz. El yo es como los colores pigmento, ¿sí? El alma no existe según el Buda. El yo sí existe, pero es vacuo, es vacío. Y tenemos que liberarnos precisamente de ese yo o ese ego, ¿sí? Esto es muy importante. Entonces decíamos, ¿en qué coinciden las cuatro primeras escuelas filosóficas? Primero hay que decir que las primeras cuatro escuelas coinciden en que creen que existe un alma eterna, ¿sí? Aquí podríamos agregarle, ¿verdad? Creen que existe un alma eterna, unitaria o simple e independiente. Independiente de causas y condiciones, ¿no? Son esas tres cosas. X, Y, Z. Ese es el alma en la que ellos creen, ¿sí? Y ese es el alma que el Buda negó, ¿sí? Creen que existen vidas pasadas y futuras, es decir, que la vida no se acaba con la muerte, sino que al morir el cuerpo, esa alma reencarna en otro cuerpo, que esto es lo que decíamos, es la transmigración, ¿no? De las almas. Y que hay un karma, que es la ley universal de la retribución moral de las acciones, que acciones negativas generan sufrimiento y acciones positivas generan felicidad. Y creen que existen reinos superiores e inferiores, ¿no? Entonces es curioso porque las cuatro escuelas coinciden en esto, ¿verdad? Pero si vemos ahora en esto van a coincidir, ¿verdad? Las cuatro escuelas. Pero ¿en qué se diferencian? En que los nayáyicas creen que hay un Dios absoluto, no creo, un Dios absoluto, que es Brahma, que crea a Ishvara, ¿sí? E Ishvara es el que en un sueño tiene al mundo y a los seres, ¿no? Crea en un sueño. Entonces, ese es la primera escuela. La segunda escuela cree en un principio universal, Prakriti, y en un alma universal, Purusha. La tercera escuela creen en los devas, que escriben, son los devas, los dioses que escriben los Vedas, y que son los sacerdotes, los brahmanes, los que nos dan acceso, si es que hacemos sacrificios, ofrecimientos a ellos, ¿verdad? Ellos son los brahmanes, y solo la tercera escuela, los mimansakas. Y los jainistas, ellos no creen en dioses, sino creen en el karma, ¿sí? Entonces, vemos aquí que tienen algunas similitudes y algunas diferencias. Sus similitudes que creen en el alma, creen en el karma, creen en la transmigración de las almas, en la transmigración de estas almas, en esto creen, ¿no? Ellos, acá. Y por lo tanto creen en la reencarnación. ¿Sí? Esta es en lo que coinciden, ¿no? Luego, creen en reinos inferiores
que serían el reino de los infiernos, de los espíritus hambrientos, y el reino de los animales. Serían estos tres. Y en reinos superiores, que será el reino de los humanos, de los ashuras y los de... Aquí quizás va a haber diferencias entre ellos, porque no está claro esta parte. Cuando yo he hecho investigaciones, no queda claro si creen en estos 6, algunos creen en 5 de estos reinos, otros nada más hablan de 4 de ellos, ¿sí? Pero más o menos, ¿no? O sea, creen, presente, como hay un karma, si hay un karma negativo, si hacemos acciones negativas, renacemos o reencarnamos en reinos inferiores, aunque ellos creen que la evolución espiritual es como una escalera, que vas ascendente, ¿no? Que es como una línea, pero va subiendo, ¿no? Siempre, ¿sí? A diferencia del budismo, que el budismo ve esos reinos como un círculo, donde un deva puede caer y renacer como Naraka en los infiernos, ¿verdad? O como espíritu hambriento. O esto que dicen que pierde sus alas un ángel y renace como humano, ¿verdad? Entonces el budismo más bien lo ve circular, pero los hinduistas lo ven más como una escalerita ascendente, ¿no? Entonces, resumiendo, las 4 escuelas no budistas, de acuerdo al budismo, no alcanzan la liberación porque no estudian ni realizan la vacuidad del yo, ¿sí? Por lo que decíamos antes, confunden el yo con el alma, ¿sí? El, y no entienden la vacuidad, ¿sí? No la estudian, no meditan en ella, ¿sí? Creen en la reencarnación y creen en los distintos reinos, lo que vimos ahorita, ¿sí? Se refugian, aquí varían, ¿no? Porque la primera escuela se refugia en Brahma, la segunda escuela se refugia en Purusha, la tercera en los Devas y los Vedas, ¿no? Y los Brahmanes. Y la cuarta escuela en el paraíso de la consumación universal, ¿sí? Estas 4 escuelas que estábamos viendo acá en la montaña de la sabiduría, son estas 4, ¿verdad? Los Nayáyicas, los Samkhya, los Mimamsakas y los Jainistas. O sea, acá son ellos los que son estas, a los que se refiere aquí, ¿verdad? Los Nayáyicas toman refugio en Brahma, los Samkhyas en Purusha, los Mimamsakas en los Devas y los Jainistas en el paraíso de la consumación universal. Entonces, esa es la, ¿y quién refutó a las primeras 4 escuelas? La quinta escuela, la de los Lokayatas, que la vemos acá en la montaña de la sabiduría, en el otro extremo. O sea, las primeras 4 escuelas caen en el extremo de la existencia o el eternalismo, y los Lokayatas caen en el extremo de la inexistencia o el nihilismo. Por eso a las 5 escuelas se les llama extremistas o tirticas. Entonces, ¿cómo lo refutó esta escuela? Los Lokayatas, ¿qué dijeron? Plantearon los Lokayatas que todo lo que dicen, las primeras 4 escuelas, son puros inventos humanos. Ellos, o sea, que no existen dioses para ellos, no existe el alma, no existen cielos o paraísos. Para ellos solo creen en lo que pueden ver y tocar con sus sentidos. Es decir, solo existe esta tierra, los humanos, los animales, las plantas, si quieres, los insectos. Es decir, son naturalistas que creen solo en la primera impresión que se genera al contacto de sus sentidos corporales con su objeto.
Es decir, que la percepción directa es la única cognición válida. O sea, la primera impresión que tienen nuestros sentidos con la realidad, con los objetos. Resaltan la realidad objetiva como única realidad, dejando a un lado la realidad subjetiva. Ellos dicen que todo lo que viene después son elucubraciones, especulaciones, creaciones mentales que no tienen para ellos ningún sustento y por lo tanto ningún valor. Y por lo mismo niegan el carácter divino o supremo de cualquier escritura. No creen en palabras reveladas por un Dios, como la Biblia o el Corán. No creen nada de eso, en los Vedas. Y consideran que los sacerdotes o religiosos son simplemente métodos de subsistencia para aquellos que carecen de otras habilidades físicas o intelectuales, que se aprovechan de la ignorancia o el miedo de la gente. Los locayatas, ¿no? Estos, también que se les, o nihilistas, o charvacas, no creen en Dios, ni en el alma, ni en vidas pasadas ni futuras. Por lo tanto, no creen en la reencarnación, ni tampoco creen en el karma, ni en reinos inferiores o superiores. Creen en la aniquilación, es decir, que el cuerpo y la mente son una misma sustancia y que surgen, existen y que se extinguen juntos, al igual que el fuego de una vela se apaga cuando la cera se agota. Para ellos lo único que existe es la felicidad de este mundo y por lo tanto son hedonistas, es decir, creen en la indulgencia sensorial como práctica positiva y único sentido de la existencia. Es decir, son sibaritas o expertos en el placer. Al mismo tiempo son muy estoicos respecto al sufrimiento y cuestionan a los que se quejan o son débiles ante el sufrimiento. Por lo mismo en la antigüedad se consideraba que ser locayato charvaca era sinónimo de ser nihilista, materialista y hedonista. ¿Sí? Ellos fueron los que refutaron a las otras 4 escuelas, ¿verdad? A estos se les dice que son los que han llegado lejos. ¿En qué sentido? De que, pues, ya no creen en un alma y no creen en un Dios, ¿sí? Decíamos la vez pasada que en la antigüedad eran una minoría, eran muy poquitos. Y estaban como, de alguna manera, al margen de la sociedad. Hoy día, en cambio, en el mundo, los locayatas son mayoría, ¿no? Y tienen el poder. Entonces, le quieren imponer su materialismo o quieren acabar con las religiones o con las iglesias o con los sacerdotes, ¿sí? Porque casi todas estas escuelas son muy soberbias, ¿no? O son muy intolerantes, a veces de las otras escuelas. Entonces, los locayatas creen que todos los fenómenos surgen naturalmente por sí mismos, en oposición a la creencia en un Dios creador. Afirman que todos los fenómenos existen por sus propias características, pues solo los fenómenos concretos existen. Resaltan la realidad objetiva como la única realidad, dejando a un lado la realidad subjetiva. No creen en un Dios, ni en las almas, ni en el karma, ni en vidas pasadas ni futuras. Solo creen en lo que pueden ver y tocar. Por eso en la antigüedad se les representaba como unos seres encuerados en un jardín, tomando vino, comiendo, escuchando música, bailando, ¿sí? Pero luego los locayatas, pues eso, pensaban que era muy indigno nada más dedicarse a eso, y entonces luego se han dedicado a las artes, a la ciencia, a la política, y muchas veces su mantra, digamos, si es que tuvieran mantra ellos, es: quiero dejar el mundo mejor que como lo recibí, ¿verdad? Porque no esperan más allá, no consideran que hay algo más allá de esto. Entonces, para ellos solo existen estos 2 reinos, el reino de los humanos y el reino de los animales. No creen en los infiernos,
ni en los purgatorios, o en los espíritus hambrientos, o en los dioses o semidioses, ¿sí? Entonces, para ellos solo hay esta vida y por lo tanto uno debe buscar aquí la máxima felicidad, pues es todo lo que hay. Y para ellos, la indulgencia sensorial la ven como práctica positiva y único sentido de la existencia. Por eso les gusta mucho la comida, una buena bebida, una buena música, ¿sí? Una buena tela, ¿sí? Ellos rechazan todas las religiones, consideran que son una invención del hombre o del ser humano. Incluso por eso era que Karl Marx, decía que la religión será el opio del pueblo, ¿verdad? Este, entonces, ellos se fueron al otro extremo. Para ellos, como no creen en nada espiritual, ni en el karma, ni en el alma, ellos creen que uno se muere y va a la aniquilación, desaparece uno, se convierte en alimento para los gusanos o en abono para las plantas, ¿verdad? ¿Sí? No creen en vidas pasadas ni en vidas futuras. ¿Sabes? Casi su visión es contraria, ¿verdad? Las primeras cuatro escuelas. Y viéndolo críticamente, pues los locayatas no pueden alcanzar la liberación porque no estudian y realizan la vacuidad del yo. Solo creen en la vida y en los reinos humano y animal. No creen en el karma ni en el renacimiento, la reencarnación. No creen en el triple veneno. No creen en ningún dios o principio universal o alma universal o un Buda. No practican la escucha, la contemplación, la meditación. De hecho, ni los locayatas, la quinta escuela, ni los mimansacas, la tercera escuela, creen en la meditación y por lo tanto no meditan, ¿sí? Los mimansacas consideran que que la mente humana es imperfecta y que cualquier intento que hagamos por mejorarla, nada más la vamos a echar a perder más. Entonces, por eso no meditan. Y los locayatas, pues piensan que meditar es perder el tiempo, porque mejor para ellos es aprovecharlo en una buena comida, una buena película, un buen concierto, este, o estar informándose de cuestiones políticas o manifestándose, ¿sí? Entonces, el, en resumen, haciendo una crítica, esto, pues, tómelo, es mío, puede tener errores. El problema que tienen es que desde el punto de vista budista aciertan en que no hay un Dios o este, pero se equivocan en que no hay un karma, ¿sí? El, el karma sí existe, es un error ignorarlo. Su desconocimiento, no aceptación, no lo libera a uno de sus consecuencias. El karma es una ley universal de la retribución moral de las acciones que opera con o sin nuestro conocimiento o aceptación. Ellos, los locayatas, tratan de portarse bien solo por dignidad o autorrespeto, tratan de llevar una buena conducta y no causar daño a nadie, lo cual es positivo. Pero cuando se vuelven cínicos y piensan de, pues es que no va a haber consecuencias, puede ser peligrosísimo porque el karma los va a alcanzar tarde o temprano, en esta o la próxima vida. Entonces ellos desperdician su vida humana, su preciada vida humana, porque no entrenan su cuerpo, no meditan, no hacen trabajo espiritual y no adquieren sabiduría espiritual, solo conocimiento mundano, ¿verdad? Entonces, pero aquí vemos la diferencia, ¿no? Entre las primeras cuatro escuelas, que sí creen en el alma y en el karma, y los locayatas que no creen en ello. ¿Y cuál sería el resumen de estas primeras cinco escuelas? Aquí podemos ver las primeras cuatro escuelas que son eternalistas y los locayatas que son nihilistas.
el, las primeras tres escuelas tienen alguna especie de deidad, ¿no? O Brahma o Ishvara, la primera escuela, los jainistas Prakriti Purusha, los Mimamsakas, los Devas, los jainistas no creen en una deidad, y tampoco los Lokayatas. En lo que coinciden las cinco escuelas, fíjense que es curioso, en el yo, ¿sí? Y voy a poner acá junto, y en el mundo, con excepción de los nayáyicas, que creen que el mundo es una red de ilusión, la maya de Ishvara, el sueño de Ishvara, ¿sí? Pero las otras escuelas coinciden en el yo y en el mundo. En cambio, en cuanto al alma, el karma y la reencarnación, coinciden las primeras cuatro escuelas, excepto los lokayatas. Por eso se dice que han llegado lejos, ¿verdad? Porque han suprimido muchas creencias acá. ¿Quién refutó a las cinco escuelas filosóficas no budistas? El Buda. ¿Cómo lo refutó? Planteó que esas cinco escuelas caen en alguno de los dos extremos, nihilismo o eternalismo, y advirtió que la única forma de lograr la verdadera liberación es evitar caer en esos dos extremos y recorrer el camino medio. ¿Sí? Y aquí la gran pregunta sería, ¿qué es el camino medio? ¿Sí? El que fue lo que descubrió el Buda. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver, el Buda descubrió varios caminos medios. El, dejen, quizás el más fácil de entender, de captar, es que el Buda, primero, él nace como el príncipe Siddhartha Gautama, ¿no? Es un príncipe con todas las comodidades de, de la vida principesca, sí, lujos y todo. Entonces, el, dejen ponérselo para verlo visualmente. El, pero, están escondiendo acá. El, entonces, el Buda primero era el hijo, ¿no? De un rey, de el rey Suddhodana y de la reina Maya o Mayadevi, ¿no? Le dicen. Entonces, este, dejen poner rechazar una llamada para contestarla luego. Ok, entonces el Buda, dejen ver, que de hecho lo acaba de trabajar ahorita, hace poquito. Y se volvió a esconder esto. Pero, a ver, el, ¿dónde quedó? Este, a ver, ahorita a ver si aparece. El, wow,
No quiere aparecer. Pero a ver. Ok. Creo que ya lo encontré. Esto nos puede ayudar un poco para ir entendiendo lo que es el camino medio. Entonces, dejen, se los pongo acá. De hecho, les voy a recomendar para entender el camino medio es algo muy profundo que se ha estudiado poco en Occidente, y entonces vale la pena estudiarlo. Y hay un video sobre el camino medio de Lama Rinchen, donde él explica bien qué es el camino medio. Y esto nos va a servir para que nosotros podamos Ay, a ver, dejen ver que alguien quería unirse. Acá. Hola. Hola Gregorio, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Perdón que no había visto que estabas en la puerta. Ok, entonces, acá decíamos que dejen poner acá para que veamos un poquito a qué nos referimos con esto del camino medio. El Buda primero, él nace como príncipe, ¿verdad? Acá, y luego hace 6 años de ascetismo. O sea, los primeros 29 años es príncipe, y luego de los 29 a los 35 años hace un ascetismo extremo. Entonces, y luego alcanza la iluminación, alcanza la budeidad, y tiene 45 años como Buda, haciendo su ministerio. ¿Sí? Ese es Pero el camino medio no es un punto medio entre ser príncipe y ser asceta, ¿verdad? Sino está por arriba, está en otra dimensión. ¿Sí? No nos va a dar tiempo ahorita de verlo, pero si quieren, la próxima sesión vamos a explicar esto, de qué trata el camino medio. ¿Sí? Que decíamos, no es el punto medio entre dos extremos, sino está por encima de ese punto medio. ¿Sí? Les voy a recomendar acá un video de Lama Rinchen. Si quieren verlo, puede ser muy auspicioso, muy bueno, porque lo van a escuchar de un lama, ¿no? De un gurú, y entonces eso siembra una semilla en su mente. Déjense, lo pongo acá. A ver. Es este video. El camino medio del Buda de Lama Rinchen Gyaltsen. Las enseñanzas sobre Perdón, y Yuri, eso. pero Pedro Sánchez se conectó 2 veces y estamos oyendo una de sus bocinas abiertas. Casi se mete ruido con lo que estás diciendo, ya tiene rato. Sí, Pedro deja Sánchez. ver. Es que no me deja acá, a ver, ponerlo. Es que tenía un virus. Ah, ya lo pude Okay. apagar. Entonces, si pueden ver este video, es muy recomendable. Si no, de todas maneras, la próxima sesión
vamos a hablar un poquito más de este camino medio, porque esto es lo que nos va a permitir entender cuál es la diferencia entre las escuelas budistas y las escuelas no budistas, entre las escuelas extremistas o tirticas y las escuelas del camino medio que vamos a ver más adelante, ¿no? De las escuelas budistas. Podemos ver que el camino medio no son como los extremos de un río. En un río tenemos el agua en medio y lo que va a los extremos es lo que dicen el vado o el further en inglés, ¿sí? Y el camino medio no estaría en medio del río, ¿verdad? Está por encima del río, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver, lo que vamos a ver en la siguiente sesión, ¿no? Cómo entender este camino medio. Entonces vamos a dejarlo aquí, porque tocamos un tema bastante profundo, que es el tema de el alma, el tema del yo, si existe alma, no existe alma, si son lo mismo, no son lo mismo. Entonces, ahí tenemos bastante para digerir y también un poco para digerir qué es esto del camino medio, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo aquí y la próxima sesión vamos a explicar estas dos cosas. Vamos a explicar, o sea, si no hay un alma, entonces, ¿qué es lo que renace según el budismo? Porque este es un tema muy polémico incluso dentro del budismo. Y si no hay un alma, ¿quién es el que genera karma? ¿Sí? ¿Quién es el que genera karma? Y si no, y el otro tema, ¿qué es el camino medio? ¿Cómo entenderlo, no? ¿Sí? Esa parte, porque va a sentar las bases para ir entendiendo las escuelas filosóficas budistas. Entonces, vamos a dejarlo aquí. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. Si quieren, pueden abrir sus micrófonos o escribirla. O Se sigue metiendo el ruido. sí, es que como tiene este jaque, entonces aunque lo apago, se vuelve a encender. Ok. Sí, entonces, bueno, vamos a dejarlo aquí. Que tengan muchas bendiciones, que tengan una bonita noche. Les mando un abrazo, Alex, Dulce, Gregorio, Margarita, María Luisa, Pedro, Salvador y Yolanda. Y si quieren la próxima sesión, seguimos profundizando. Hoy vimos ya en este vuelo de pájaro las 5 primeras escuelas. Y la próxima sesión vamos a ver también un poquito sobre qué es esto de la filosofía budista. Sí, vamos a tener una introducción a la filosofía budista, ¿sí? Y ver qué es el camino medio, ¿no? Entonces, y ver un poquito qué es lo que renace, ¿no? Si no hay un alma, ¿sí? Y si no hay un alma, si no hay un yo, ¿quién genera el karma? ¿Sí? Entonces, pasen una bonita noche, descansen y nos vemos si quieren la próxima semana. Igualmente Gracias, para Yuri. ti, Yuri. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. Mil Gracias, bendiciones. Salvador. Un Buenas abrazo, noches a muchas todos. bendiciones. Muchas gracias. Gracias a ti, María Luisa.
Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, Margarita. Buenas noches. Un abrazo para ti, tu mami y tu mami. Gracias. Gracias, Yolanda. Gracias, Judy. Buenas Buenas noches. Bendiciones. Gracias. Gracias, Pedro. Gracias, Alejandro. Descansen. Gracias. Nos vemos la próxima semana.